Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén teniendo una jornada fantástica. Hoy, mis queridos amigos del Internet, tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos con la piel de gallina, y de la buena. Vamos a sumergirnos en un acontecimiento que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que se resume en esas pocas palabras que ven en el título: Increíble Kerem promete no insultar a Hande. Un nuevo comienzo. Si son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o si simplemente disfrutan de las dinámicas que se generan entre figuras públicas, este vídeo es para ustedes. Vamos a desgranar qué significa esta promesa, por qué es tan significativa y qué podemos esperar de este aparente nuevo comienzo. Y antes de que nos adentremos en todo el chisme y análisis, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde analizamos lo último y lo más interesante del mundo del entretenimiento. Denle clic a esa campanita roja para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. No se arrepentirán. Así que, ¿qué está pasando exactamente con Kerem y Hande? Para quienes viven bajo una roca, déjenme ponerlos al día. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía. Sus carreras despegaron gracias a la exitosísima serie Sen Kalkam, donde interpretaban a Serkan y Eda, una pareja que conquistó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, según muchos rumores y reportes, fuera de ella. Durante la serie y después de su finalización, la relación de ambos fue objeto de constante escrutinio mediático. Hubo especulaciones sobre un romance, rupturas, reconciliaciones, y un sinfín de rumores que mantuvieron a los fans en vilo. Sin embargo, lo que a veces se olvida en medio de todo este furor es que, como cualquier ser humano, las relaciones, tanto profesionales como personales, pueden tener sus altibajos. Y en el mundo de la fama, estos altibajos se magnifican 1000 veces. La frase "Increíble Kerem promete no insultar a Hande" no surge de la nada. Ha sido una reacción a ciertos comentarios, a veces malinterpretados, a veces sacados de contexto, que han circulado en redes sociales y en algunos medios. Sabemos que tanto Kerem como Hande son personas muy activas en redes sociales y que, a veces, las interacciones públicas pueden ser delicadas. En ocasiones, comentarios sarcásticos, un poco ácidos, o incluso aparentemente inocentes, pueden ser interpretados de maneras muy diferentes por el público, generando polémicas innecesarias. En este caso particular parece que ha habido alguna situación, algún comentario de Kerem que quizás no fue del agrado de Hande o que fue percibido como crítico por parte de los fans. Y ante esta situación, Kerem, mostrando una madurez y un respeto admirable, ha hecho una promesa pública, o al menos ha dejado entrever, que buscará una forma de comunicarse y relacionarse con Hande que sea completamente libre de cualquier comentario negativo o insulto. Aquí es donde entra la parte del nuevo comienzo. Esta promesa no es solo un detalle menor en la vida de dos celebridades. Representa un posible punto de inflexión en cómo ambos manejan su relación pública, pero más importante aún, en cómo los medios y los fans perciben y reaccionan a sus interacciones. Si Kerem se compromete activamente a no insultar a Hande, esto nos dice varias cosas. Primero, que valora la relación que tienen, ya sea una amistad sólida, una relación profesional respetuosa, o algo más, y que no quiere que las palabras causen daño. Segundo, que es consciente de la influencia de sus palabras y de cómo éstas pueden ser interpretadas. Y tercero, que busca un camino de respeto mutuo y comunicación positiva, algo que honestamente deberíamos aspirar todos en nuestras propias vidas. El título dice Increíble Kerem. Y sí, hasta cierto punto es increíble. No es común ver a figuras públicas, especialmente en medio de un escrutinio tan intenso, hacer un compromiso de este tipo de forma tan explícita. A menudo las celebridades optan por el silencio, o por respuestas evasivas, cuando se enfrentan a preguntas o comentarios delicados sobre sus relaciones. Pero esta promesa de Kerem sugiere una voluntad de abordar las cosas de frente, de manera constructiva. Podría ser un gesto para calmar las aguas, para desviar la atención de supuestos conflictos, o podría ser una genuina decisión de mejorar la dinámica entre ellos. Sea cual sea la motivación exacta, el hecho de que se haya materializado en una promesa, es lo que lo hace tan digno de análisis. Ahora, ¿qué significa este nuevo comienzo para su relación profesional?
Si bien ya no protagonizan juntos una serie, el legado de Senkalkam los ha unido de una forma que tras 100 de las pantallas siguen siendo asociados y sus seguidores a menudo esperan verlos interactuar, compartir momentos o simplemente saber que se llevan bien. Si Kerem realmente se esfuerza por mantener una comunicación impecable y respetuosa con Hande, esto podría sentar las bases para futuras colaboraciones, para entrevistas conjuntas donde el ambiente sea de total camaradería y profesionalismo, o simplemente para que el público siga disfrutando de su química sin la sombra de la controversia. Es un paso hacia la madurez en la gestión de su imagen pública y de sus relaciones. Además, pensemos en el mensaje que esto envía a sus miles de fans. En un mundo donde las redes sociales a veces pueden ser un caldo de cultivo para el odio, la negatividad y la crítica destructiva, un gesto como este, una promesa de respeto y buena comunicación, es un ejemplo positivo. Demuestra que es posible discrepar, tener diferencias, o simplemente no estar de acuerdo en algo sin necesidad de recurrir a insultos o a ataques personales. Es un recordatorio de que detrás de las figuras públicas hay personas, y que la empatía y el respeto son fundamentales. Por otro lado, podemos ignorar la naturaleza efímera de muchas promesas en el mundo del espectáculo. El tiempo dirá si este nuevo comienzo es duradero o si se trata de una tregua temporal. Sin embargo, lo importante aquí es la intención declarada y el esfuerzo que Kerem está dispuesto a hacer. Y debemos reconocer ese esfuerzo. A veces las pequeñas acciones, las promesas sinceras, son las que marcan la diferencia. Es la voluntad de cambiar, de mejorar, de cuidar las relaciones, lo que realmente cuenta. Este desarrollo también nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros, como público y consumidores de contenido, interactuamos con las celebridades. A menudo somos nosotros quienes creamos las narrativas de conflicto, quienes magnificamos los pequeños desacuerdos, quienes exigimos drama donde quizás solo hay normalidad. Al centrarnos en esta promesa de Kerem, estamos reconociendo la importancia de un entorno de respeto y buena vibra, tanto para los creadores como para el público. ¿Qué podríamos esperar entonces? Quizás veamos a Kerem ser más cuidadoso con sus comentarios en entrevistas, en redes sociales, o en cualquier interacción pública que involucre a Hande. Quizás veamos a Hande responder de manera igualmente positiva, solidificando esta nueva etapa. O quizás simplemente veamos que las aguas se calman y que la relación entre ellos, independientemente de su naturaleza exacta, se desarrolla en un ambiente de paz y entendimiento. Lo que sí es seguro es que la atención estará puesta en ellos, y en cómo mantienen este compromiso. Para resumir lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la intrigante noticia de que Kerem Bürsin ha prometido no insultar a Hande Erçel, calificándolo como un nuevo comienzo. Hemos analizado el contexto de esta promesa, la importancia de la comunicación respetuosa en el mundo de la fama, y el posible impacto positivo que esto podría tener en su relación profesional y en la percepción pública. Hemos destacado la madurez y el gesto admirable que implica esta decisión por parte de Kerem. En definitiva, esta noticia nos habla de la evolución de las relaciones, de la importancia de las palabras y de la posibilidad de un futuro más positivo y respetuoso en el ámbito del entretenimiento. Y hasta aquí llegamos por hoy, mis queridos amigos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la promesa de Kerem? ¿Creen que este nuevo comienzo será duradero? Déjenme todos sus comentarios, sus pensamientos y sus reflexiones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente con quienes disfrutan de un buen análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.